Yo, con material. Muy bien. Y el prontuario. Muy bien. Bueno, entonces el día viernes nos quedamos viendo el problema número 5, ¿verdad, compañero? De la señora Juliana, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Lick. Ya. Muy bien. Es que les pregunto porque como doy la jornada nocturna y plan fin de semana en la sede de Misco, entonces a veces no concuerdan, ¿verdad? O sea, digamos, los temas que doy, porque como con ustedes, por ejemplo, solo es hora y media, mientras la sede son 2 horas y media, entonces ahí es donde varía un poco, ¿verdad?, los temas. Pero estamos, a ver, desarrollamos el problema número 5, ahora nos toca resolver 2 casos del primer pago, en función del monto y del valor actual, ¿verdad? De las anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. Entonces vamos a desarrollar este problema, ¿verdad? Que es el problema número 1 del primer pago. ¿Quién me puede leer este problema de los 700,000 quetzales? Por favor. ¿Quién me ayuda a leer ese problema? ¿Quién se anima a leer el problema? Y no elijo. Si quiere yo lo hago, licenciado. Gracias, compañero. Un contador público auditor necesita reunir la cantidad de 700,000 quetzales en un periodo de 6 años, para lo cual efectuará una serie de depósitos sucesivos trimestrales vencidos en un banco local. Cada depósito será menor a su antecesor en 200 quetzales. El banco ofrece una tasa del 9% anual de interés con capitalización semestral. ¿Cuál será el valor del primer depósito que debe efectuar el CPA? Muy bien, gracias. Dice cuál será el valor del primer depósito que debe efectuar el CPA, ¿sí? Es el primer depósito. Entonces nos enfocamos, ¿verdad?, en el prontuario, en la página, bueno, 6 y 7. Entonces, si ustedes ven en la página 6, tenemos la fórmula del primer pago, ¿verdad? Solo que es en función del monto. Mientras acá tenemos del primer pago, pero en función del valor actual, ¿sí? Entonces, les pregunto, ya sabemos de que hay que aplicar la fórmula del primer depósito, pero queremos saber si es en función del monto o en función del valor actual. ¿Qué dice? Monto, Lick. Monto, ¿sí? Porque dice que un CPA necesita reunir la cantidad de 700,000. O sea, el objetivo es reunir 700,000 quetzales. Entonces, tiene que ser primer pago en función del valor, en función del monto. ¿Estamos? Entonces, como ya sabemos, ¿verdad?, de que es primer pago y es en función del monto, quisiera saber si aplica el factor de anticipación. ¿Aplica o no el factor de anticipación? Son vencidas. Son vencidas, por lo tanto no aplica el factor de anticipación. ¿Sí? Va, entonces, eso quiere decir que solo aplicaríamos esta fórmula, ¿sí? Si aplicara el factor de anticipación, entonces esta fórmula pasará como denominador del monto.
porque eso es lo que dice acá. Si es una anualidad en progresión aritmética anticipada, el factor de anticipación pasa como denominador del monto, ¿sí? Y dice que si es una anualidad en progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, más D. Ahora les pregunto, ¿verdad? Este problema es en función, o más bien dicho, si es creciente o decreciente. Decreciente. Sí, porque dice para lo cual efectuar una serie de depósitos sucesivos trimestrales vencidos, cada depósito será menor a su antecesor en 200 quetzales, ¿sí? Entonces es decreciente. Y la fórmula dice que si es una anualidad, o la observación dice que si es una anualidad en progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, más D, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que modificar este signo. Ya no sería S menos D, sino sería más D, porque dice que es una progresión aritmética decreciente, ¿sí? Tendría que ser más D. Entonces, vamos a nuestro cuaderno, nuestra hoja, y entonces vamos a copiar la fórmula del primer pago en función del monto. Pero ahí se recuerdan que tenemos que colocar el título, ¿verdad ustedes? Es progresión aritmética decreciente en función del monto Entonces, ya con esto, pues vamos a colocar la fórmula que es igual a primer pago igual, trazamos la línea y entonces nos vamos al monto. Obviamente el dato del monto quedaría solo porque no existe el factor de anticipación. Entonces, acá cambiaríamos más, ¿sí? Ya no sería menos, sino más. Porque eso es lo que dice acá, ¿verdad, compañeros? Que si es una anualidad, progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, más, de. Y este es decreciente. Entonces, más, abrimos el signo, luego la D, luego el corchete, de ahí pues otro signo, solo esta fórmula sí es algo complicado ustedes, pero hay que hacerlo bien porque si no colocamos bien los datos y entonces el resultado no lo da, ¿verdad? Y entonces acá también lo tenemos que dividir donde acá tenemos 1, paréntesis 1 más J sobre M, elevamos M por N menos la unidad. Luego, paréntesis 1 más J sobre M, elevamos M sobre P menos la unidad. Cerramos el signo. Luego todo esto le vamos a restar N por P. Y luego pues cerramos el corchete, ¿verdad ustedes? Y el otro
Sí. Y entonces todo esto pues lo vamos a dividir sobre el paréntesis 1 más J sobre M, elevamos M por N menos la unidad. Luego 1 más J sobre M, elevamos M sobre P menos la unidad. Y cerramos el signo. ¿Sí? Entonces, hay que verificar, compañeros, si copiamos correctamente la fórmula. Entonces, tenemos que hacer eso porque más de algún signo o un dato no colocamos bien, entonces ya no nos va a dar el resultado, ¿sí? Entonces, T corchete 1 más J sobre M, elevamos M por N menos 1, ¿sí? Luego M sobre P menos 1, cerramos corchete menos N por P, ¿sí? Luego acá todavía, vamos a ver, acá nos faltó este dato, ¿sí? Que es 1 más J sobre M, elevamos M sobre P menos 1. Y ahí estamos. Entonces tenemos M menos M por N menos 1. Y acá tenemos dos veces M sobre P menos 1. Y este es Mn menos 1 y Mp menos 1. Y ahí estamos. Entonces, los datos por acá es igual a B, ¿sí? Vamos a determinar B, necesitamos el monto, tasa nominal, capitalizaciones, el tiempo, la diferencia, ¿qué más? Pagos, ¿qué otra cosa? Solo. Entonces vamos nuevamente a nuestro problema y leemos, ¿no? Por segunda vez, ¿verdad? Entonces le decía de que tienen que leer unas 2, 3, hasta 4 o 5 veces si es posible para poder saber qué es lo que nos pide, ¿sí? Entonces un CPA necesita reunir la cantidad de 700,000. Si hablamos de reunir una cantidad, obviamente hay que determinar sobre el monto, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos 700,000 representa el monto, ¿sí? 700,000 quetzales. En un periodo de 6 años, ¿sí? N es igual a 6. Luego, para lo cual efectuará una serie de depósitos sucesivos trimestrales. Si es una serie de depósitos trimestrales, ¿cuánto es P, compañeros? 4. 4. 4. Muy bien. Es igual a 4. Luego dice, un banco local, cada depósito, o sea, 4 vencido acá. Acá vencido. Banco local, cada depósito será menor a su antecesor en 200 quetzales. 200 quetzales es la diferencia. El banco ofrece una tasa del 9%, que es igual a 0.09, que es 9 sobre 100. Con capitalización semestral, o sea, M es igual a 2. ¿Estamos? Ya con eso, pues ya podemos determinar el primer depósito que debe efectuar para reunir la cantidad de 700,000. Entonces, vamos a reemplazar la fórmula con los datos. En este caso sería, trazamos la línea. Es igual a 700,000 más, ahora el signo,
la diferencia que son 200, el corchete, trazamos una línea, luego acá abrimos otro signo, trazamos otra línea y entonces tenemos por acá 1 más 0.09 sobre 2 elevamos a 2 por 6 menos la unidad. Por acá 1 más 0.09 sobre 2 elevamos a 2 sobre 4 menos 1. Cerramos el signo. Acá menos 6 por 4. Y está por acá. Cerramos el corchete. Acá nos faltó 1 más 0.09 sobre 4. No, vamos a ver, sobre 2. Elevamos 2 sobre 4 menos la unidad. Acá tenemos que cerrar. Vamos a ver. Hasta acá. Vamos a ver si lo dejamos bien. 700,000 más 200 la diferencia. El signo 1 más J09 sobre 2. 2 por 6 menos 1. Luego 1 más 0,9 sobre 2. Elevando 2 sobre 4 menos 1. Menos N que es 6 y P que es 4. Luego 1 más 0,9 sobre 2, elevamos 2 sobre 4, menos 1, ¿sí? Luego por acá, abrimos nuevamente este signo y es igual a 1 más 0.09 sobre 2, elevando, vamos a ver, 1, 2, 2 por 6 menos 1, 1 más 0.09 sobre 2, elevando 2 sobre 4 menos 1. Ahí estamos. Bueno, entonces con este reemplazo de los datos a la fórmula, ustedes ya lo pueden trabajar, ¿sí? Entonces, por acá vamos a colocar, por ejemplo, este resultado de los 700,000 quedaría por acá, donde trazamos la línea desde B hasta acá. Y este es más ¿qué me dan a entender acá, compañeros? Es que yo los 700,000
le voy a sumar a lo que me dé todo esto, ¿sí? Entonces, quiere decir, compañeros, que yo tengo que resolver este numerador primero, que es igual a 0.09 sobre 2 más la unidad. Y me da 1.045, ¿sí? Esto lo elevo a 2 por 6, que son 12, igual menos 1. Y entonces acá me dio, o sea, solo esta operación me dio 0.69588 1433. ¿Es correcto? ¿Sí le dio ese dato? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Luego el denominador es igual a 0.09 sobre 2 más la unidad, elevo a 2 sobre 4, cierro paréntesis, igual menos 1, y entonces acá me da, o sea, esta parte me tiene que dar, uy, ¿dónde lo coloco? Por acá ustedes, lo voy a colocar por aquí arriba, que solo voy a trazar una flechita. Entonces acá me tiene que dar el 0.022, 25, 24, 15. ¿Sí? Que es esta, ¿verdad? Entonces, este es el dato de esto, ¿sí? Luego, 6 por 4, pues obviamente acá es igual a menos 24, ¿sí? Y si ustedes ven este dato, el 1 más 0,9 sobre 2, 2 sobre 4 menos 1, es similar el denominador de este grupo. Quiere decir que este tiene que aplicarse, digamos, este mismo resultado. No sé si me comprenden, que el resultado de acá es este, a la vez aplica para este dato o esta fórmula, ¿sí? O esta parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo vengo, bueno, acá nos falta todavía esta parte. Entonces, 1,09 sobre 2, elevando 2 por 6, que es este, menos 1, quiere decir que para este numerador aplicaría también el 0.69, 588, 1433. No sé si logran ver bien. 1433. Y este denominador es el mismo, ¿verdad? De esta parte, ¿sí? Esta parte, esta y esta es el mismo. Entonces quiere decir que tendría que ser igual manera el 0.022, 25, 2415. ¿Sí? Vale, entonces, vamos. Divido 0.69, 588, 1433, divido sobre el 0.022, 25, 24, 15, me da 31.27, 21, 75, 76. ¿Sí? Eso le voy a restar los 24, ¿verdad? Porque eso es lo que dice acá. Tengo que dividir el numerador con el denominador y el resultado le voy a restar el 24. Y al restarle me da 7.27, 21, 75, 76, 2. ¿Sí? Entonces ese es el resultado entre esta división menos 24.
Y la fórmula, lo que me está diciendo acá, entonces el resultado ya de todo esto, lo voy a dividir contra este denominador, que es igual a 0.022, 25, 24, 15, ¿sí? Y me da 326.8389. Ya, digamos, el resultado entre esta división menos 24 dividiendo sobre esto, ya me da todo esto, el 326.80 y todos los decimales, ¿sí? Luego lo multiplico por 200, porque eso es lo que dice acá. 200 se va a multiplicar por todo esto. Entonces, lo multiplico por 200 y entonces ya me da 65.360.7778, ¿sí? Más los 700,000, porque acá no se multiplica, sino se suma, ¿sí? 700,000 más lo que di acá, más 700,000. Entonces ya tengo el numerador de todo esto desde acá hasta acá, con este dato. Ahorita lo vamos a borrar por acá. Entonces tengo 765,360.7778. Aquí hay que colocar todos los decimales, compañeros, porque no hemos llegado al resultado final. Ya. Este es el resultado del numerador completita. Ahora vamos con el denominador, que es la división del 0.69, 588, 14, 33 dividido sobre 0.022, 25, 24, 15. Y entonces acá es igual a 31.27, 21, 75, 76, ¿sí? Y realizando la división, y entonces ya me da el resultado final, que es igual a 765.360.7778 sobre 31.2721, 75, 76, y el resultado entonces tendría que ser 24.474.18. ¿Les dio ese resultado, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Excelente. Muy bien. ¿A todos les dio ese resultado o hay alguno que no le dio, que no le cuadró? Compañeros. Compañeritos, ¿a todos les dio? Todo bien, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. Carlos Alfredo, buenas tardes. ¿Alguien sabe si hay un grupo de WhatsApp? Compañero Carlos Alfredo, ¿es primera vez que se conecta o está con nosotros? Es la primera vez, licenciado. Excelente. Bien, tenemos ahí ¿cómo se llama? Hay un grupo. No sé si el link, Aníbal nos puede proporcionar el link. Sí, con gusto, recepción. Gracias, gracias. Carlos Alfredo ahí se pone al día, ¿sí? Porque ya prácticamente el día de hoy finalizamos el tema de aritmética, ¿sí? Ya el miércoles iniciaremos el tema de geométrica, ¿sí? Entonces se pone ahí al día con sus compañeros
¿verdad? Y cualquier duda, pues ya sabe que estamos aquí a la orden. Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, compañeros, sí comprendieron qué hice con esta fórmula. Perdonen que lo trabajé de esa manera, pero porque no tengo, digamos, suficiente espacio, ¿verdad? Entonces, tendría que borrar o guardar este y crear otro, ¿verdad? Pero yo creo que sí comprendieron, porque ya saben de que este dato es el resultado de esta operación, pero si vemos, se repite con el numerador de la segunda parte de esta fórmula. Y el denominador de esta se repite con el denominador del total, digamos, y el denominador del segundo grupo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no fue mayor dato, ¿verdad? Lo que coloqué acá. Y pues obviamente respetando el orden, ¿verdad? Digamos, los signos también. Y es así como llegamos al resultado. Entonces, todos esos datos, esos tips o ese procedimiento lo tienen que aplicar en la hora del examen, ¿sí? O sea, en ningún momento la fórmula dice de que usted va a sumar 700,000 más 200 quetzales y esto multiplicado por todo eso, jamás. Acá la fórmula está muy clara donde dice que los 700,000 va a ser adicionado o sumar al resultado total de todo. Por eso es que están estos signos, ¿sí? Donde dice que todo lo que dé acá hay que sumar con los 700,000. Y los 200 jamás está diciendo sumar con el numerador, denominador, no sé, sino es multiplicar con el resultado que dé. Por eso es que el signo está desde el numerador, denominador y denominador, o sea, desde arriba hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, todo esto 200 lo multiplica por lo que dé todo esto, ¿sí? Luego, teniendo esta suma, se divide con esta otra proporción de fórmula. ¿Por qué? Porque ustedes, si observaron la fórmula, la línea está trazada desde la B hasta ¿cómo se llama? N por P, ¿sí? No, digamos, no es una parte la que se realiza, digamos, sobre el denominador, sino es todo, ¿sí? Desde los 700,000 hasta los 6 por 24. Ahorita voy a conectar mi compu ustedes porque ya se está descargando. Entonces, vamos con el segundo problema. ¿Quién me ayuda a leer este problema? Licenciado, ¿Perdona? una pregunta. Cuente. ¿Por qué en el problema dice que es decreciente la D y no se le puso el signo menos, sino el más? Ya. Muy bien, compañero. Entonces, mire pues. Buena observación y tal vez para repaso para los otros compañeros. Por lógica, ¿verdad, compañeros? Uno dice, cuando es positivo tiene que crecer y si es negativo tiene que decrecer, ¿sí? Sin embargo, el prontuario lo dice muy claro, esta parte, ¿sí? Mire pues, voy a hablar un poco de esta cuando determinamos el monto. Con el monto no pasa nada, ¿sí? Porque cuando es signo positivo, crece, pero cuando es signo negativo, decrece, ¿sí? Porque acá mismo lo dice. Si es una anualidad en progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, menos de, y es correcto, ¿sí? Decrece menos. Y si es creciente, pues obviamente le adicionamos el signo más, y eso es lo que dice el compañero. Pero esto solo es para determinar el monto o el valor actual, ¿sí? Sin embargo, para determinar el primer pago en función del monto o el primer pago en función del valor actual, ahí sí es como que lo contrario, ¿sí? Entonces, si es positivo, decrece. Si es negativo, es creciente, ¿sí? Acá mismo lo dice. Si es una anualidad de progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, más, ¿sí? Más de, por eso lo trabajamos con más, porque es decreciente. Entonces, eso significa de que si está con menos, es creciente, ¿sí?
Entonces, hay que tener cuidado al momento de leer el enunciado del ejercicio, del laboratorio, el examen, como sea, al momento de ver esta fórmula, ¿sí? Tienen que tener cuidado de cambiar este signo, ¿sí? Entonces, hay que enfocarse en esa parte. No sé si me comprendió, compañero. Sí, licenciado, gracias. Ajá, así es. Entonces, solo con el primer pago en función del monto del valor actual es lo contrario, ¿sí? Si tiene menos, es creciente. Si tiene más, es decreciente, ¿sí? Entonces, si vamos con la fórmula del primer pago en función del valor actual, lo mismo, dice, si es una anualidad en progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, es decir, más de, ¿sí? Y aquí tiene menos, quiere decir que este signo en sí es, o esta fórmula con este signo es creciente. Si le cambiamos más de, se convierte en decreciente. ¿Estamos? Gracias, Bueno, licenciado. muy bien. Va. O sea que en las geométricas se mantiene el signo. Decreciente es negativo y creciente va a ser positivo, ¿sí? Sí, para determinar únicamente lo que es el monto o el valor actual. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Lick. Sí. O sea, estamos hablando en progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, creciente, aritmética creciente, positivo, decreciente, negativo. ¿Sí? Valor actual, monto, igual manera. ¿Sí? Positivo es creciente y negativo es decreciente. Solo con el primer pago, ya sea en función del monto del valor actual, eso es lo contrario, ¿sí? Si es menos, es creciente. Si es más, es decreciente. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo problema. ¿Quién me ayuda a leer el problema número 2? Compañeros, ¿no hay nadie? Y si no, pues yo elijo. Por favor. Carlos Alfredo. Sí, licenciado, Por favor, leer el problema número 2. está bien. Gracias. Problema número 2. El señor Alfonso Portillo obtuvo un préstamo en el Banco Integral por valor de 500,000 quetzales. Debe cancelarlo durante 5 años por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre, aumentando cada uno en relación de su inmediato anterior en 450 quetzales. El banco aplica la tasa del 15% anual de interés capitalizable cada semestre. El primer pago lo realizará al inicio del mes 16 de recibo del préstamo. ¿Por qué valor deberá ser el primer pago del préstamo el señor Portillo? Muy bien. Gracias, compañero. Habla de un préstamo, ¿sí? Habla de un préstamo y habla por qué valor deberá hacer el primer pago, ¿sí? Entonces, ahí con esa pregunta de una vez nos está diciendo que hay que determinar el primer pago, ¿sí? Pero en función a qué? ¿De valor actual? Valor actual. ¿Por qué? Porque es sobre un préstamo, ¿sí? Entonces ahí cambia totalmente, ¿verdad? Entre el problema 1 y 2. Porque la primera, o el primer problema nos habla de reunir una cantidad, entonces monto. Pero el segundo habla de un préstamo, ¿sí? Entonces cuando nos habla de un préstamo, de un valor de contado, de un crédito, etcétera, nos enfocamos siempre sobre un valor actual, ¿sí? Entonces, nuestro título acá tendría que ser progresión aritmética. O sea, Lick, por favor. Lick Aníbal, ¿capturó esta presentación? Ahora toma captura, permítame. Vale. Gracias, Lick. ¿Sí? Va, entonces acá sería progresión aritmética. Bueno, hay que ver si es creciente o decreciente.
¿Qué dice? Por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre, aumentando cada uno en relación a su inmediato anterior en 450 quetzales. Dice aumentando. Entonces, es progresión aritmética creciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lic. Muy bien. Vamos a ver, ya no me marca el borrador. Ahí está. Creciente en función del valor actual. En función del valor actual. ¿Con factor de anticipación o sin factor de anticipación? Con factor de... Sí, porque dice por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre. O sea, aplica el factor de anticipación. ¿Aplica el factor de diferimiento? Silic. ¿Sí? Porque dice que el banco, vamos a ver, el primer pago lo realizará al inicio del mes 16 de recibido el préstamo. O sea que recibió el préstamo y dentro de 16 meses inició, inició a pagar la primera cuota, ¿sí? Inició a pagar este préstamo, entonces por lo tanto aplica el factor de anticipación y diferimiento. Ahí está. Entonces, vamos a nuestro prontuario y buscamos la fórmula del primer pago, pero en función, ¿sí? En función del valor actual. Y es esta, ¿sí? Primer pago en función del valor actual. Entonces, acá vamos a adecuar esta fórmula del primer pago en función del valor actual. Y la fórmula es la siguiente. Como este es creciente, el signo acá tendría que ser, que dice, si es una anualidad progresión aritmética decreciente, se cambia el signo de la diferencia, o sea, más. Pero como este es creciente, entonces acá tendría que ser menos, ¿correcto? Y este no es S, sino es el valor de A. Vamos a colocar por acá. De A. Y entonces por acá iría B. Y luego A menos. Ahora por aquí. Qué bonito por acá. Por aquí. Va. Entonces, dice que también el asterisco dice, si es una anualidad en progresión aritmética, eso es lo que dice acá, en esta parte. Si es una anualidad en progresión aritmética anticipada y o diferida, el factor de anticipación y o diferimiento pasan como denominador del valor actual. Entonces, quiere decir, compañeros, que acá vamos a colocar un poquito más arriba, por aquí. Quiere decir que el valor actual entonces va a ser mi numerador y el denominador tendría que ser el valor, el factor de anticipación
el factor de anticipación M sobre P por el factor de diferimiento, que es 1 más J sobre M, elevamos menos M por Y. Y no, vamos a tratar de, vamos a ahorrar todo. ¿Alguien levantó la mano? ¿O alguien iba a preguntar? Sí, licenciado, yo. Solo una pregunta. Sí. Si en dado caso no tuviera diferimiento, solo se queda el factor de anticipación, ¿verdad? Así es, solo el factor de anticipación. Y si tuviera solo el diferimiento, solo sería eso, o sea, el valor actual sobre el factor de diferimiento, nada más. Pero en este caso, como existen los dos, entonces sí hay que colocar esos dos datos, ¿verdad? Y entre ellos se multiplican. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, 1 más J sobre M, elevando menos M. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Cómo veo lo del diferimiento? La fórmula. Ajá. ¿O de O no, ¿cómo sé si es diferimiento? porque el enunciado le tiene que indicar de que después de que usted recibió el préstamo, suponiendo, ¿verdad?, de que lo que dice ahí en el enunciado es usted, ¿sí? Entonces, por eso siempre yo les digo a los compañeros, cada vez que leamos un problema o un ejercicio, digamos, yo, ¿sí? Yo deseo reunir 700,000. Yo presté tanto, por lo tanto. Entonces ahí es donde ya nosotros nos relacionamos con el problema. Entonces, en este caso dice, el señor Alfonso Portillo tuvo un préstamo en el banco por 500,000, dice. Debe cancelarlo durante 5 años por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre, aumentando cada uno en relación a su inmediato anterior en 450 quetzales. El banco aplica la tasa del 15% de tasa. El primer pago, dice, lo realizará al inicio del mes 16. Quiere decir, compañera, de que cuando él prestó los 500,000, el primer pago no lo realizó el siguiente cuatrimestre, ¿sí? Porque los pagos son cuatrimestrales, sino fue después de 16 meses de haber recibido el préstamo, ¿sí? Entonces, usted tiene que enfocarse a esa parte donde dice después de, ¿verdad? Se realizaron los pagos de haber obtenido el préstamo. Eso ahí es diferimiento, ¿sí? Entonces, ahora si no indicara nada de nada, como por ejemplo, el problema 1, donde dice solo sucesivos trimestrales vencido un banco, cada uno depositará a su menor antecesor 200 quetzales, y no dice después de, entonces solo es un problema vencido sin factor de diferimiento. ¿Estamos? Y la parte de donde dice vencidos o anticipados, ahí donde también tienen que enfocarse y aplicar ese factor. No sé si me comprendió, compañera. Sí, muchas gracias. Entonces, dijimos de que el valor actual pasa como numerador y denominador sería el factor de anticipación por el factor de diferimiento. Y el resultado de todo esto le vamos a restar al resultado lo que dé esta operación, ¿verdad? Entonces, acá de igual manera tenemos que, creo que no sé si hay algún dato que modificar. Ah, bien, aquí modifica algo. Porque este 1 que está al final pasa al inicio. Entonces vamos a tratar de... Vamos a quitar esto. Esto por acá. Y entonces... este dato, donde dice que 1, este 1, pasará al inicio. 1 menos 1 más J elevando
Acá ya no es positivo, sino es negativo. O sea, menos M por N. Esto lo divido sobre 1 más JMP menos 1. Aquí no cambió nada. Este igual 1 JP menos 1. Está bien. Esta parte 1 más. Aquí sí cambió. Vamos a ver. Vamos a. Bueno, yo lo estoy trabajando de esta manera, pero ustedes sí tienen que copiar literalmente la fórmula, ¿sí? Entonces, 1 menos. Y este lado vamos a borrar el menos 1. Entonces, 1 menos, 1 más JM elevando menos aquí es M, menos M. Vamos a borrar para que se vea bien, porque si no, nos vamos a confundir. Entonces, acá sería menos M por N, ¿sí? Luego 1 más J sobre M, elevando MP sobre 1. Ahí está muy bien. Acá falta agregar unos datos. Y entonces dice que es menos N por P, paréntesis, 1 más J sobre M, elevamos menos M por N. Y hasta acá donde vamos a cerrar estos signos. Y esto pues obviamente lo vamos a ampliar hasta acá. Y acá igual manera hasta acá. Y ahí estamos. Y entonces cambiaría los datos. Nuestros datos acá entonces será y acá ya no es S, sino es A. ¿Sí? Valor actual, tasa nominal, capitalizaciones, tiempo, diferencia, pagos, ¿qué más? Y diferimiento. ¿Sí? Y entonces, al leer nuevamente el problema, y dice, el señor Alfonso Portillo obtuvo un préstamo en el Banco Integral por valor de 500,000 quetzales. Es del préstamo. Quiere decir que es el valor actual. Debe cancelarlo durante 5 años. N es igual a 5 por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre. Entonces, si es al inicio de cada cuatrimestre, ¿cuánto es P, compañeros? 3. Es igual a 3. ¿Sí? Y es anticipado. Entonces, aumentando cada uno en relación de su inmediato anterior en 450. ¿Sí? Aumentando. Y dice que el banco aplica la tasa del 15%. Capitalizable cada semestre, o sea, M es igual a 2. El primer pago lo realizará al inicio del mes 16. ¿Cuánto es Y, compañeros? ¿Cuánto es el diferimiento? ¿Cuánto es el tiempo de gracia?
¿Cuánto es el diferimiento? Si es al inicio del mes 16. Compañeros, 15 meses, Lick. 15 meses. ¿Qué dicen los demás? 1.25. 1.25. ¿Qué dicen sus 1.25. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Están de acuerdo con ustedes? Que es 1.25. Pregúnteles. Es 1, Lick. Es 1. ¿Es 1 o es 1.25? Dice al inicio del mes 16, inician los pagos cuatrimestrales. Si es al inicio del mes 16, eso significa que estamos hablando, vamos a ver, al inicio del mes de abril. ¿Es correcto? Porque hasta el diciembre estamos hablando mes 12. Enero, mes 13. Febrero, mes 14. Marzo, mes 15. Y al inicio del mes 16, el mes de abril. O sea que estamos hablando ahí el 1 de abril. A partir de ahí iniciaron los pagos cuatrimestrales. Si es al inicio de abril, ¿cuántos meses quedaron atrás? 15 meses, Lick. 15 meses, ¿sí? Los 12 del año anterior más los 3 meses de enero a marzo. ¿Sí? Porque dijimos que hasta marzo daban los 15 meses y el mes 16 pues ya no aplica porque ahí fue donde iniciaron los pagos. Entonces quedaron 15 meses. Si usted divide 15 meses sobre 12, ¿cuánto le da? 1.25. 1.25. ¿Sí? Y ese es el diferimiento, compañeros. 1.25. ¿Alguna duda? ¿Algún compañero que no comprendió esa parte? Mientras yo termino de borrar mi pizarra, porque sí, esa gran almohadilla, sí. ¿Cómo ayudan ustedes? Ahí está, por fin. Entonces, sí es 1.25. ¿Qué dice? Vamos a ver, sí dice Jefferson. Sí, Lick, sí es 1.25. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien por ahí que tenga duda? Active su micrófono porque yo al ver mi pantalla no puedo ver si usted se levantó la mano o no, algo así. Bueno, entonces, 15 meses sobre 12 es igual a 1.25 de diferimiento. Y ya tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a desarrollar la fórmula donde vamos a aplicar acá el valor, vamos a colocar primero el factor de anticipación. 1 más 0.15 sobre 2 elevamos a 2 sobre 3. Luego, esto es multiplicado por 1 más 0.15 sobre 2 elevamos a menos 2 por 1.25, que es el diferimiento. Y sobre esto va
el valor actual, que son los 500,000 quetzales. O sea que aquí no va a caer eso. Ustedes solo con el valor actual ya ocupamos casi la mitad de ahí. Va, y todo esto, poniendo que todo esto le vamos a restar a la diferencia que son 450. Abrimos corchete. Luego vamos a abrir esta parte. Vamos a ver si nos cae aquí la fórmula. Y si no, pues ustedes ahí en su cuaderno pues lo hacen mejor, ¿verdad, compañeros? De acá. Donde tenemos, vamos a ver, vamos por acá primero, 1 más 0.15 sobre 2 elevamos a 2 sobre 3 menos 1. Luego, 1 más, vamos a ver, 0.15 sobre 3 elevamos a 2 sobre 3 menos 1. Luego acá, 1 menos 1 más 0.15 sobre 3, perdón, sobre 2 es, elevamos menos 2 por 5. Y cerramos corchete aquí. Vamos a ver, 1, 0.15 sobre 2 menos 2 por 5, que es este. 1 más 0.15 sobre 3, elevamos 2 sobre 3 menos 1, que es este. Y este es el mismo de abajo. La diferencia. Acá nos faltó agregar. Vamos a ver. Nos faltó agregar esta parte menos. Vamos a ver acá. Ahora aquí. Esto se pasó. Entonces acá menos n, que es 5 por 4. No, 3, porque es p. Y todo esto es igual a 1 más 0.15 sobre 2. Cerramos. Y esto elevando ¿a qué? Menos 2 por 5. Y cerramos. Bueno, por aquí hay que cerrar, ¿verdad? Ustedes ya saben de qué. Y todo esto, pues obviamente se divide sobre esta parte. Es una fórmula grande que complica un poquito, ¿verdad, compañeros? Pero no se preocupen, ya con la unidad 2, 3, 4 ya no van a haber
fórmulas así. Entonces 1 más 0.15 sobre 2 elevamos a menos 2 por 5. 1 más 0.15 sobre 2 elevamos 2 sobre 3 menos 1. Cerramos con 7. Ahí estamos. Y ya son las 5 en punto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compañeros? Seguimos hasta las 6. Descansito y nos conectamos dentro de unos 15 minutos, ¿les parece? Qué broma. Entonces, mire pues, ya al reemplazar la fórmula con los datos que tenemos acá, y eso es lo que tratamos de hacer acá, pero aquí nos faltó espacio. Pero usted en su cuaderno pues lo hace bien, ¿verdad? Con base a la fórmula, ¿verdad? Ustedes, eso es lo que yo digo, media vez hacen la fórmula o copian bien la fórmula o reemplazan los datos correctamente según la fórmula, ya no hay para dónde. O sea, ahí ya pueden ustedes aplicar correctamente el procedimiento. Entonces, el resultado de este problema tiene que ser, les tiene que cuadrar con 52,027.68. Este es el resultado. Les tiene que dar este dato. ¿Estamos? Obviamente aplicando el procedimiento. Entonces acá lo único, ¿verdad? O sea, con base al primero, es que se multiplican los factores de anticipación, diferimiento, y ese es el resultado de acá, como denominador. Luego los 500,000 sobre esto, y es el resultado que le va a restar a todo este procedimiento que se realizó, ¿verdad? Como lo vimos en el primer ejercicio. Luego se restan y luego se divide sobre el resultado de acá y tendría que llegar a los 52,027.68. ¿Estamos? Entonces, con esto pues finalizamos lo que es el tema de progresión aritmética creciente decreciente en función del valor actual, en función del monto, con factor de anticipación y o diferimiento, ¿sí? Entonces ya el miércoles vamos a ver ya anualidades variables regulares en progresión geométrica, ¿sí? Entonces ya geométrica pues la fórmula ya es más entendible, ¿sí? Ya no son como la aritmética que es bien, son largas, ¿verdad? Son laboriosas, ¿sí? Entonces esto sería, compañeros, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No hay? ¿La foto, Lick? ¿O ya no? Sí, yo les iba a molestar con eso y ya les compartí el formulario para asistencia. Ah, bueno, está bien, gracias, Lick. Solo quiero contestarle a Roberto Gutiérrez. Levantó la mano. Dígame, Lick, a Roberto. mí me dio 52,027.61. Hizo que lo metí en la calculadora. Lo metí completo. 52,000. 52,027.61. 7. Ah, por 7 centavos. Sí, pueden variar. Excepto de 1 a 5 centavos. De ahí en adelante sí ya es pérdida. De 1 a 5 centavos ganancia. Sí, ahí está bien. Va a ser por los decimales. Sí. Ahí Gracias, Lick. estamos. Muy bien. Pues sí, entonces pueden activar sus cámaras para ver si realmente decidieron clases. Mire, él está como que en montaña ya por Petén, no sé, en el monte estaba recibiendo clases ahí. Todavía él No, aquí estoy recibiendo clases de que mi cuaderno. en su chalet, Marcela. Aquí entre el cerro. Está bien, buscando señal ahí en la
en el Ciprés. Muy bien, entonces vamos, no sé si ya todos conectamos las cámaras.